A mí la crítica me encanta leerla y entenderla porque siempre hay un % de cosas que son muy importantes. Que de la crítica positiva no estoy tan interesado, ¿no? Estoy más interesado en lo negativo porque siempre hay cositas que pueden ser realmente muy honestas y que te pueden ayudar. Hoy tenemos a un artista y amigo excepcional, poético, filosófico y con una sencillez escandalosa que nos lleva a entender el arte y la realidad de otra forma. Y este año además representa a Cuba en la Bienal de Venecia. Muy contenta de estar contigo, Wilfredo Prieto, bienvenido. ¿Qué es lo que tú esperas dar al mundo o al espectador que se enfrenta a tus obras? Yo no doy nada, yo soy hiper egoísta. Yo me doy a mí mismo. Si funciona para los demás es una felicidad enorme, pero trabajo para mí. ¿Qué es lo que buscas en tus obras para ti? Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy tenemos a un artista y amigo excepcional, poético, filosófico y con una sencillez escandalosa que nos lleva a entender el arte y la realidad de otra forma. Y este año además representa a Cuba en la Bienal de Venecia. Muy contenta de estar contigo, Wilfredo Prieto, bienvenido. Muchísimas gracias, Lorena. Ay, de veras hay tanto de qué hablar. A ver, Wilfredo, yo creo que empecemos un poco por tu biografía. Estudiaste Artes Plásticas en Trinidad y después te fuiste al Instituto Superior en La Habana hasta el 2002. Y bueno, estuviste en el colectivo de artistas de la Galería DUP, en donde recibiste el premio de la UNESCO para promoción de las artes en el 2000. Sí, fíjate que estudio arte desde muy chiquito, desde niño y... ¿A qué edad? ¿Qué es niño? ¿7 años? No, bueno, empecé en 7 años en los círculos estos de interés. Era muy curioso porque yo nací en el campo, pero no en un pueblito chiquito, sino en el campo de verdad, ¿no? Con una montaña y un río al lado, ¿no? Y tenía una escuela muy pequeña, entonces hacían como círculos de interés de arte, de deporte, de un montón de cosas. Y yo era el único que me apunté a arte, claro, no iba a haber un profesor para un solo niño. Entonces tuve que convencer a todos mis amigos que yo iba a lucha, los que no tenían más estudiantes, o iba a boxeo y cosas así, para que ellos vinieran a artes plásticas y fuéramos más de 3 y el profesor pudiera dar clase, ¿no? Y entonces desde muy chiquito empecé haciendo arte. Y sobre todo dibujo. Sí, de todo, pintura, dibujo. Y tiene muchísimo que ver, yo creo, con esta cosa de vivir en el campo, ¿no? Que tú eres de alguna manera muy solitario, no tienes otros niños para jugar. Y eso te obligaba a crear un espacio muy creativo y tenerte que estar reinventando y haciéndote una comunicación contigo mismo, ¿no? Y entonces después en Cuba los estudios son muy largos, o sea, la enseñanza de arte... Y muy riguroso. Sí, muy fuerte también. Y empieza con los 10 años la Escuela Elemental de Arte. Y esto era en otra provincia que no era donde yo había nacido, estaba como unos 80 kilómetros. Y claro, mis padres se negaban a dejarme ir a estudiar una escuela de arte a 80 kilómetros del pueblo donde había nacido, ¿no? Y me acuerdo que mi hermano era artista, mi hermano era paisajista, bueno, es paisajista, y tuve que hablar con él. Y decirle, oye, mira, llévame a la escuela, yo quiero hacer las pruebas. Y mi hermano me llevó escondido de mis padres. A escondidas. ¿Pero qué es que, por qué tu hermano y tú, siendo artistas, tus papás algo les daban para...? No, era simplemente porque era un niño. Que era irme a otra escuela, era dormir fuera de casa, ¿no? Y entonces ahí pasé 3 años de nivel elemental, que fue muy divertido porque ya empezabas a estudiar con otras artes. O sea, estaban los bailarines también, los músicos que empezaban mucho más chiquitos también que nosotros. Y había ya una burbuja intelectual del arte, ¿no? O sea, me pasé 3 años ahí estudiando nivel elemental en Santa Clara. Y después me fui a nivel medio en Trinidad, en una escuela de arte también, que fueron 4 años de carrera. Y después paso un año de servicio militar, que era obligatorio.
que además me acuerdo que fue como una sorpresa para mí el servicio militar, porque de pronto me di cuenta que no todo el mundo era artista. Yo me Sí, pensaba claro. que todo el mundo era artista, ¿no? Eran los amigos que tenía y de pronto me di cuenta que había informáticos, que había otra gente que le interesaba otras cosas y bueno, pues mira qué interesante. Y después ya me voy a LISA, a la Universidad de Arte, que allí me pasó 5 años de estudio, o sea, que fueron 13 años de carrera de arte. 13 Un años, montón, ¿no? wow. Un montón. Y bueno, tienes varias residencias artísticas. No tenemos el tiempo y preferiría ahondar en otras cosas, pero has estado pues en Estados Unidos, en San Francisco, en Nueva York, también estuviste en Londres, etcétera. Y tú habrás sido presentada en exposiciones en Pompidou, en el Guggenheim, en el Institute for Contemporary Art, en México, en el Museo Tamayo. En fin, hay una larga lista que te digo que no quisiera ahondar, pero definitivamente una carrera muy prolífica y pues con unos pasos muy firmes. Has participado también en muchísimas bienales. Hasta, bueno, hoy que estás justamente representando a Cuba en la Bienal de Venecia. Pero a mí me gustaría que nos fuéramos al tema de tu obra. Y yo aquí quiero hacer un inciso de que yo sabes que yo soy tu fan. De verdad, me encanta tu pensamiento tan hondo, tan filosófico, tan irónico, pero me gustaría poder transmitir lo que yo veo en ella y que tú lo pudieras explicar porque... Y le cuento al público que, por ejemplo, en nuestra casa tenemos varias obras de arte y sin lugar a dudas, la que genera más confusión o descoloca más es la de Wilfredo, que presentaremos la imagen aquí, pero tenemos una obra en casa, en un contexto doméstico que se llama Infidelidad y es tan sencilla como una pluma de qué color roja con la tapa azul. Entonces es un concepto sencillo y yo lo que entiendo a través de tu obra es que tú aprendes la realidad sin filtros. Es como tratar de aprenderla sin tantos rollos mentales, sin filtros, de una forma sencilla que resulta muy complejo a la vez. ¿Cómo describirías tú tu obra? Fíjate que, bueno, tú estabas hablando de cosas ahí chulas, ¿no? El arte final es una lucha grecorromana entre la filosofía y la poesía, ¿no? También es una relación de amor que de alguna manera engendra una imagen y esa imagen la puedes rescatar mirando un poco el ADN y viendo un poquito de dónde viene, de dónde sale, qué dice, qué nos dice, ¿no? Y entonces yo creo que el lenguaje de las artes visuales también se debe mucho a la tradición y se debe de alguna manera a lo que hemos aprendido, lo que nos ha enseñado de alguna manera la institución arte, la educación, la historia del arte. Y de alguna manera llegar a las obras que estoy haciendo ahora o que estoy experimentando, vienen mucho de esa relación, ¿no? De la propia academia del arte, ¿no? De lo que te enseñó a hacer. Y casi que tú entiendes, estimas cómo violar eso, cómo darle un vuelco a lo que estabas haciendo, lo que estabas entendiendo, pero de una manera natural, no de una manera forzada, ¿no? Yo creo que aprendí esa cuestión de la representación, digamos, de la pintura, cuando estudiaba pintura, cuando estaba estudiando escultura pura, ¿no? Y era un poco la representación de la realidad tal y cual, cuando tenías que pintar una modelo desnuda de 1 por 1 a tamaño natural y tenías 13 años y lograr hacerlo lo más realista posible, ¿no? Entonces era un poco las herramientas que tenías para trabajar, que era mediante los colores, mediante el difuminado, los volúmenes, llegar a esa representación de la realidad. Y hoy en día es un poco así, un poco el arte contemporáneo también, o sea, el arte que estamos haciendo hoy es también una comunicación con la realidad, es un reflejo de la realidad, un reflejo y es contraproducente a la vez, ¿no? Porque es un cuestionamiento de ella misma, es indagar, entrar ahí en lo más profundo de tus propias preocupaciones. Y entonces también es una correspondencia entre contenido y forma igual, ¿no? O sea, como mismo antes estábamos reconociendo, bueno, esta modelo está bien dibujada porque sí se parece o se reconoce en los rasgos. Hoy en día es así, un poco, ¿no? Es reconocer las situaciones que estamos viviendo, las preocupaciones. Vuelve a ser lo mismo y también hay, fíjate, una relación contenido-forma, ¿no? El qué digo y cómo lo digo. Cierto, pero estás hablando de que en una etapa de la vida, y yo creo que no se aplica solamente a las artes, pero aprendemos, o sea, aprendemos con ciertos parámetros que están establecidos y que entran dentro de la norma,
y después la vida se trata de desaprender, ¿no? De ir para atrás, de regresar de quitarnos todo lo aprendido, que es lo difícil, y de tratar de llegar a lo mismo desde otro lado, que es, en mi interpretación, lo que logras a través de tus obras. Y me gustaría platicarle un poco a la gente que nos está viendo, un recorrido también por tus obras. Tú tienes Discurso, que fue una de tus obras más tempranas, ¿no? En 1999, que es una pieza en que consiste con un rollo de papel higiénico hecho con el periódico comunista, que tú lo haces una obra de arte, el papel, que además, si tú lo ves, lo que también me parece muy interesante de tus obras, y lo hablábamos hace un rato, es que son directas. Es decir, no necesitas una hoja que te explique lo que estás viendo, no necesitas sentarte y ver un video de 20 minutos. Lo entiendes desde diferentes lados, o sea, lo entiendes hasta donde lo quieras entender y te cuestionas lo que te quieras cuestionar, pero se entiende. Y esto, bueno, inmediatamente entiendes, pues, no nada más el discurso comunista, sino también cómo en Cuba la escasez de recursos te lleva a la creatividad y a utilizarlos de diferentes formas. O sea, esa obra sí es de tus más tempranas, ¿no? Sí, bueno, es una de las piezas de cuando estaba estudiando en la universidad, de hecho. Y fíjate que no es una pieza, aunque tiene un condimento muy local. Lo que me interesaba era algo más general, es las noticias en general, ¿no? O sea, era el periódico local, porque estaba en La Habana, pero pudo haber sido el New York Times, pudo haber sido El País, pudo haber sido cualquier periódico. Era más el tema de la información, cómo también desaparece la noticia de ayer, o sea, la noticia de hoy ya no vale mañana. Y entonces, bueno, son obras también que estaba empezando a dialogar y a entender cómo eran nuevas preocupaciones, cómo la podía llevar a un objeto, a un trabajo que ya diera la información pura. Y yo creo que se trata de esto también la obra a veces. La obra, uno cuando está caminando por la calle en tu vida normal, cuando llegas a casa, cuando vas al trabajo, estás viendo muchísimas imágenes, estás reconociendo un objeto con un coche, con una persona, con un tipo de ropa, y ahí hay un lenguaje. O sea, ahí están comunicando. Y yo creo que la labor del artista es casi como la de un arqueólogo que desempolva esa información y solamente te la muestro. Y te digo, mira aquí, pero esto ya está contenido en la realidad. Por eso trato de respetar lo máximo la realidad, las acciones, las formas, los contenidos. Tratar de yo no hacer no modificarlo. Casi nada, casi es un gesto quirúrgico de un cirujano cuando toca lo menos posible, ¿no? Para no dañar. Y yo creo que de esto se trata, de tener esa capacidad de ver lo que está en la realidad y mostrarlo. Es más casi un movimiento como cuando un fotógrafo encuadra simplemente, ¿no? Y esa imagen la tenías todos los días, pero no la veías hasta que no te digan, mira, un poquito, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, es de tratar de respetar al máximo lo que está en esa realidad y simplemente darte una manera de atenderlo a ella, ¿no? Y por eso decía que esta relación quizás de un contenido y la relación de cómo lo digo, de qué manera, es yo creo la que puede aportar realmente a tu modo de vida o a la mía, ¿no? O sea, cómo todo el tiempo estás traduciendo qué está pasando, ¿no? Es un idioma donde hay un traductor que tú estás llevando tu vida personal, cómo la estás intentando materializar, intentando congelar ese instante y comunicarlo a los demás, ¿no? Poesía. Sí, puramente. Una de tus obras que, por lo menos en algunas de tus entrevistas, mencionas como una obra, un disparador o una obra icónica, es Arte Óptico. Cuando ¿eres estudiante o acabas de salir? Estaba estudiando en la universidad. Estabas todavía estudiando. Sí. Cuéntala mejor tú. Fíjate que esta pieza coincide con el periodo especial. Fue un momento de los más graves económicamente en Cuba y yo estaba estudiando. Los estudiantes eran los más graves que estábamos, ¿no? Porque al final teníamos una comida gratuita y todo eso en la universidad, pero bueno, daba igual, no era nada increíble. Y entonces era un poco jugar con la ilusión, ¿no? Con el levantarte todos los días corriendo a desayunar, porque ya no tenías que desayunar, ¿no? Y entonces esto es un jardín inmenso que hay en la universidad, que es un montón de árboles de mango, y era una etapa que estaban todos los mangos verdes. Entonces lo que hice fue una intervención por la noche de subirme y pintarlos todos de una manera hiperrealista casi, que fueran mangos maduros, exquisitos, deliciosos, ¿no? Y estaba jugando con mis propias ilusiones también, ¿no? Entonces al otro día todo el mundo se levantó a tumbarlo y a tratar de comérselo, y era esa
esa impotencia tampoco, también de una imagen y que no era la realidad, ¿no? Y también fíjate que esta obra coincide con este salto de la academia, del pintar realista, pero ya interviniendo el paisaje real. Ya estaba intentando irme de ese límite del marco, ¿no? Del cuadro, ¿no? Sino salir de ahí un poco y entrar en tu realidad y en tus propios problemas y hacerte sentir y vivir eso de alguna manera, ¿no? Y a mí mismo, ¿no? Intervenir la Sí, sí, realidad. de hecho era casi un autorretrato de lo que me estaba pasando en aquel momento, ¿no? Y otra de tus obras que fue muy, muy icónica es Apolítica, ¿no? En el 2001, en donde, bueno, o sea, atrajiste la atención mediática y de la crítica, y fue la primera vez que te presentaste en España, si no estoy diciéndote algo mal, y en donde para el público presentas las banderas de todos los miembros de la ONU, pero en colores grises. Y entonces, claro, esto es en donde es una especie de proclamación para decir que los rivales se vuelven cómplices, ¿no? Que aquí ya no hay barreras. Y es evidentemente muy potente. Y internacionalmente, pues eso fue un paso muy importante para ti. Fíjate que esta pieza es muy divertida porque esta pieza la pensé siendo estudiante y era también esta especie de luto, como hacer un espacio de silencio también, un luto internacional, ¿no? Y era, bueno, son todas las banderas del mundo en blanco, negro y gris. No recuerdo si fue la primera exposición, si fue aquí en Madrid cuando vine No, por primera vez. no, tu No, primera exposición fue la de la Biblioteca Blanca. Me equivoqué. sí, personal sí. Sí, Personal personal. sí, pero creo que hice algo en INIVA, no sé incluso si existe todavía. Hice un proyecto colectivo, fue la primera vez que vine a Madrid, hace un montón de años ya también. Pero bueno, esta pieza fue una pieza que estabas en la etapa de estudiante, ideabas muchos proyectos y lo almacenabas ahí en tu libreta. Y pasaron años, 1 o 2 años que no la había hecho. Y yo dije, bueno, ya no la voy a hacer, ya estoy pensando otras cosas, estoy haciendo piezas diferentes. Y un amigo me dijo, oye, pero a ver, ya tienes la idea, ya hazla, prodúcela. Y yo, pero bueno, sí, ya la produje para mí, ¿no? ¿Sabes? No la hice, no importa, ya está, la idea la pensé. Y al final casi que mi amigo me insistió, hazla por mí, ¿vale? Y la hice por él más bien. Y sale esta pieza que es una pieza que tiene una relación muy importante con el contexto. O sea, que depende de en qué contexto se exhibe. Claro. Normalmente las intervenciones públicas cambian las obras en dependencia del lugar donde se expone. Pero aquí es a la inversa, o sea, la obra trata de cambiar el sentido del lugar donde se expone, ¿no? Y es una pieza muy dogmática desde el punto de vista de cómo se exhibe, ¿no? O sea, empieza por orden alfabético la forma de poner las banderas, se muestra de manera instituida por el país sede, o sea, tiene un protocolo también como funciona internacionalmente en los grandes eventos, ¿no? E incluso la pieza cambia, o sea, los colores de las banderas cambian, las formas cambian casi diariamente, ¿no? Y esta pieza también sigue viva en ese aspecto, ¿no? Se va modificando. No, y aparte es muy actual, incluso ahora parecería que la hiciste hoy. O sea, tiene que ver con el discurso de todos los tiempos al Sí, final. bueno, las piezas también toman vidas diferentes. Cierto. No es solo el contexto, es el tiempo donde se expone, ¿no? Y hay piezas a veces que haces que estás pensando en una época que pasó, que puede pasar, o a veces te estás adelantando. Bueno, mira Duchamp, ¿no? Cómo se adelantó. Sí. Y yo creo que las piezas también tienen otras vidas y tienen otras puestas en escena y cambian completamente su Cierto. relación. Sí, las piezas tienen independencia. Fue en esta pieza en donde Gerardo Mosquera, el gran crítico, dijo algo sobre, sí, según yo fue sobre esta pieza tuya diciendo, tú tendrías ¿cuántos? 21 años. Eras un niño. Y Tengo dijo, 21 años. sí, eres 21 años eternos. Pero lo que dijo fue, esta es una obra maestra y va a ser muy difícil que la pueda repetir, casi una sentencia. Entonces, eso me gustaría preguntarte ahora, que ya han pasado tantos años, ¿cómo observas esa primera, tuviste muchas, pero esa primera obra icónica? No he leído eso de Gerardo, ¿eh? Tú sabes que le atribuyen muchas cosas, muchas veces de trabajo y esas cosas, pero sí lo que recuerdo es haber conocido a Gerardo Mosquera cuando tenía 19 años en una exposición en mi provincia, en mi pueblo. Y Gerardo estaba como de jurado viendo obras de diferentes artistas y ahí lo conocí, pero tenía 19. O sea que hace un montón de años 19 todavía. años. Y ahí empezamos a hablar, ahí nos conocimos un poco y ya después con el tiempo sale a Político en 2001. Y nada, sí es una pieza que de alguna manera es muy neutral y eso hace también crear ciertas formas de verla y formas de entenderla. Yo recuerdo en una Bienal de La Habana que
creo que fue la segunda vez que la expuse, estuvo Gabriel García Márquez viendo la pieza y era muy divertido porque de manera irónica sacaba los lentes, le quitaba como si estuvieran empañados, se los ponía, los miraba y volvía a quitarle como si estuvieran empañados. Sí, diciendo, no estoy pudiendo ver lo que es. Claro, porque también también tiene una cosa de un efecto de que estás acostumbrado a ver los colores y de pronto lo ves y parece que estás viendo un periódico en blanco y negro o algo, una fotografía en blanco y negro y de pronto está en la realidad, ¿no? Y ese movimiento es importante, ¿no? Como cambio de ojo, no es casi una trampa de vista, ¿no? Me gusta porque eso siento que pasa con tus obras, es una trampa de vista y como decía anteriormente, descoloca, porque algunas de tus piezas, y nos vamos a la Biblioteca Blanca, que esa sí fue la primera que hiciste aquí en España, que son cosas imposibles que al final las haces, que básicamente es entrar y encontrarte con cientos de libros en blanco, que a primera vista te dicen algo, pero además te hacen reflexionar sobre muchísimas índoles, o sea, sobre la educación, sobre lo aprendido, sobre una infinidad de cosas, pero una vez más, de una forma muy directa, ¿no? Fíjate que esa pieza yo creo que coincide con esta etapa que uno termina en la universidad y que uno está, bueno, que esto nos pasa a todos, ¿no? Que no sabemos qué vamos a hacer, qué viene ahora, qué paso hay que dar, como que te han enseñado un programa y de pronto no tienes un programa. Y yo necesitaba ese silencio, necesitaba ese espacio, necesitaba entender un poquito todo lo que había aprendido y cuestionarme dónde estaba, ¿no? Y esa obra para mí es un silencio de una manera muy personal. Y bueno, esa pieza la hice en Nogueras Blanchard en aquel momento, fue mi primera exposición personal en España. Y hicimos 6.000 ejemplares de libros que todos eran diferentes, o sea, eran libros como... Algunos eran como el formato de diccionario, con un papel más fino, grueso. Otro era como el formato Biblia, casi un papel transparente. Otro más el formato de libros de arte. Y entonces habían periódicos en blancos también, o sea, no había cero texto, cero imagen, ¿no? Y era un poco también la acción de tener esa biblioteca y que la gente la tocara de alguna manera. Y casi se hacía un movimiento mecánico de estar hojeando las páginas con el tiempo que necesitabas, aunque no estuviese viendo nada, ¿no? Yo creo que ya es casi un sistema mecánico completamente. Pero además esa obra, sé que cuando se presentó aquí, sin lugar a dudas llamó mucho la atención, pero no se vendió. O sea, tardó casi 10 años en venderse porque tus obras no son fáciles. O sea, parecen fáciles, pero no lo son. Incluso, pues, tienen un gran sentido del humor, sin lugar a dudas, que me explicarás cuál es, me parece que es indispensable y la inteligencia necesita eso y en tus obras es muy presente, irónico, pero se podría decir que son radicales y muy provocadoras. Y sin embargo, yo no creo que lo provocadora sea en tu obra una intención. Te lo quisiera preguntar. Yo no creo, no es como la obra de Mauricio Catelán, que trata de ser provocadora. Yo creo que lo tuyo viene, ¿sabes? Viene de otro lado. Entonces, no sé cómo lo describes tú. Mira, lo menos que busco es eso y Claro. Lo menos que busco es incluso el humor en las obras, aunque te parezcan así que puedan ser divertidas. No creo, quizás sea algo innato que tengo ahí de cubano o no sé qué, pero no es una propuesta. Al contrario, yo creo que si eso resulta, quizás es porque las obras están teniendo están teniendo demasiada seriedad, ¿no? Quizás. Y quizás a veces enfrentarnos a la propia realidad así pura también nos crea un distanciamiento muy extraño, ¿no? Nos hace un extrañamiento real. Y eso a veces es como te hace una risa triste, ¿no? Extraña, te echa para atrás, ¿no? No sabes si sonreír o ponerte serio, ¿no? Entonces yo creo que tiene más una relación de cómo estamos acostumbrados a recibir el arte que una propuesta de cómo lo estoy haciendo. Yo no tengo propuestas en las obras, o sea, me considero esclavo de las ideas, entonces me pongo en función de ellas. Cada pieza es diferente. Y trato de ir a ese contenido, respetarlo al máximo. No ando buscando como que tengan matices de alguna manera que lo puedan edulcorar, sino todo lo contrario. Tratar de sintetizar al máximo, llegar a la pureza de la simplificación. Exacto, y es un ejercicio muy difícil. Muy. Porque tú siempre tienes manías y tienes gustos y hay cuestiones innatas, cuestiones de la educación, cuestiones de tu propia cultura. Siempre tratas de llevarlo un poquito a ti. Entonces imagínate lograr ese desdoblamiento, que es casi como un actor donde tienes que separarte del personaje
y dejarlo que viva, que tenga esa vida que él necesita a esa manera y no puede ser tú. O sea, casi que es un respeto, yo me tengo que poner en función de la idea, no al revés. Entonces, ese es un momento bastante complejo de la creación, cómo tú lograr que sea autónoma la obra en su forma, en su contenido y tú despojarte de todos los prejuicios estéticos, de conceptos, de todo. Incluso piensa que tú no tienes por qué pensar necesariamente de la manera que está diciendo la pieza, ¿no? Sino puedes pensar hasta lo contrario. Pero esa obra va en función de ella. Entonces no se trata de una provocación, no se trata de nada, sino quizás eso está más en la recepción, en la forma de... O sea, si estás todos los días acostumbrado a entrar a tu casa y tener el perrito, pues te parece normal, pero alguien que no tiene un perro en su casa, cuando entra y ve un perro, le parece una provocación. Yo creo que tiene más que ver con la costumbre y tu forma de recibir el arte y de leerlo que de la forma que se haga la obra. Tienes toda la razón, con el mercado del arte, con la forma en que el arte se exhibe y estamos acostumbrados a recibirlo. Y como tocas ese mismo tema, me recuerdo en el 2006 que tú presentaste con Nogueras Blanchard la obra de Un vaso medio lleno. Y es una vez más que causó muchísimo revuelo porque fue un vaso de agua medio lleno y lo que causó revuelo fue el precio. Que lo interesante fue tu respuesta hacia eso. Es increíble. O sea, ¿qué está pasando con el mercado que cuando pones ese precio causa este revuelo, ¿no? Pero es un poco desentrenarnos y, como tú dices, desempolvar la realidad. Y esto, bueno, causó muchas personas que no saben, muchas críticas, que al final no importa, suma. Pero sí fue una obra que que tú ya la habías hecho antes, pero la presentaste por primera vez aquí en el 2006, ¿no? Fíjate, eso es un fenómeno muy español. Eso fue un fenómeno muy español porque es una pieza que yo había hecho en el 2008 sí. Y la había exhibido en un montón de lugares y no pasaba nada. Pero, entonces, ¿cuándo la presentaste aquí? No recuerdo en qué año fue. No, yo la hice en el 2008, pero no recuerdo en qué año la presenté. La presentó Nogueras Blanchard en Arco. Sí. Pero sí, ciertamente, un poco la opinión se mueve en el precio de la obra, pero es que eso es relativo. O sea, una pieza puede tener un precio gigante y no tener ningún tipo de valor desde el punto de vista conceptual. O al revés, una obra tener un valor increíble culturalmente y no valer nada. Yo creo que eso no determina absolutamente nada. Y tampoco creo que determina los medios de comunicación en función de ella o no. Necesariamente pueden estar muy equivocados o pueden tener razón, pero no creo que sea la cuestión de una obra. O sea, no es qué está pasando alrededor de ella, sino qué dice la obra, en qué momento lo dice, ¿no? Yo creo que es lo importante y que no quiere decir que las noticias también pueden ser parte de una obra. Tengo obras, de hecho, que es muy importante las noticias que ocurren. Por ejemplo, o estoy pensando en $1 Million, que es una pieza que es más importante qué acontece alrededor de ella que ella como objeto. O sea, el objeto pierde la validez, sino lo importante es cómo se entiende esa pieza y cómo se valora, ¿no? Pero ¿cuál es? Cuéntanos. Esta pieza es un billete de $1 con 2 espejos. Entonces se proyecta infinitamente. Pero cuando la expongo con un seguro de $1 millón. O sea, la pieza funciona con los cristales brindados, con todo el sistema de seguridad de $1 millón de verdad. Y entonces aquí es más importante las noticias que se acontecen y creer en eso, ¿no? Más que el objeto en sí. El objeto es $1 con 2 espejos. Pero yo creo que hay obras que sí activan cosas extra al arte, que se vuelven parte de ella, y otras que no. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, el del vaso medio lleno, yo creo que es una pieza que es muy, muy relevante en ese aspecto, ¿no? Claro, pero en serio sí. Pero hablando de otras piezas icónicas o importantes, tienes tantas, aunque diré que eres un artista que no produce tanto. O sea, produces pocas piezas porque piensas mucho en cada una. O sea, ¿tendrás que 3, 4 piezas al año? No lo sé. O sea, yo sé que es un artista que se toma su tiempo y cuando te metes en una y además tienes proyectos muy ambiciosos que una vez más, aunque parezcan simples, llevan muchísimo trabajo, no solo intelectual, sino en cuanto a estructura de fondo. Pero hablando de piezas importantes, tienes Grasa, Jabón y Plátano, que hiciste para la Bienal de La Habana en el 2006, que me gustaría que contaras, porque la pieza en sí es efímera, es muy fácil, es grasa, jabón y plátano, pero lo que habla es de la posibilidad de lo que puede suceder cuando eso está en el piso.
Sí, esto se conecta con lo que estábamos hablando hace un minuto, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante que haya alrededor. Es muy importante el espacio. Una pieza que necesita un local gigante y esto está creando una tensión con el público. O sea, es como un obstáculo, como si hubiera un campo minado donde estás paseando plácidamente, pero hay una sensación de cambio. Entonces es un objeto que está generando un performance sin que el performance esté. Entonces casi como que se vuelve una especie de silogismo, ¿no? Que conectas una idea con la otra sin que esté la última, ¿no? Y yo creo que siempre me ha interesado de alguna manera cómo elementos están llevándote a otro lugar sin que esté. O sea, que te están abriendo otra posibilidad desde el punto de vista físico. O sea, realmente eh, no es solo ver lo que tiene directamente el objeto, ¿no? Sino ver qué genera. O sea, que ahí cada pieza, por eso hablo mucho de la independencia y la autonomía de cada una de ellas. Y además una pieza que sale en un momento de cambios importantes en el mundo. Que están habiendo cambios políticos muy importantes, cambios económicos muy importantes. Entonces quería hablar de ese cambio sin que hubiese nada, ¿no? Que fuera una manera muy sutil. Wilfredo, tenemos tantas obras que me gustaría más bien que tú, en tus ojos, me dijeras qué obras para ti han sido, ha sido un parteaguas en tu carrera, porque también ahora me viene a la mente la obra de La Grúa que intenta levantarse a sí misma, que además me parece súper poético, bellísimo, imposible, pero en su propia imposibilidad tiene su belleza, ¿no? Y otras obras que sé que algunas las has realizado, otras no, pero como ese elemento casi improbable que tú intentas atrapar a través de tus obras, como la que nunca no has podido hacer, ¿no? La del el coche que está parado en 4 huevos. Así. Tengo unas ganas de verla. Sí, sí, es verdad. Pero que es un coche Mira, a parado. veces se me olvidan las ideas. A mí no se me olvida no, porque me la anotada, contaste y yo sí, la tengo aquí sí. y no la he visto. Pero me gustaría que me dijeras para ti qué obras han sido realmente... Eso es súper difícil. Eso es súper difícil porque todas tienen algo diferente y todas te llevan a caminos diferentes. Yo creo que cada obra es una puerta que estás abriendo y que a veces entras, a veces sales de nuevo, entras a otra, pero son puertas que quedan abiertas. Es como una gran casa donde estás abriendo puertas. Y abriendo puertas y abriendo puertas. A cada rato regresas, entras a una habitación, vuelves a salir a otra. Estás en un continuo movimiento por ella, incluso por la historia de las obras que has hecho antes, ¿no? Y de pronto hay obras que hiciste hace 20 años y ahora vuelves a madurarla de otra manera diferente. No solo por una puesta en escena, sino es que se conectan con nuevas ideas que salieron, que son completamente diferentes, pero que tienen puntos en común, ¿no? Y esto, por ejemplo, que mencionabas en La Grúa, las piezas también marcan situaciones. Y son situaciones muy importantes que también te cambian tu manera de percibir el arte como carrera, profesionalmente. Y esta pieza tengo un recuerdo muy especial porque esta la hice en una edición de Madrid Abierto. No sé si existe todavía esto en Madrid, que eran intervenciones públicas por la ciudad. Y entonces era como iba a ser la pieza iba a estar en la Castellana o una zona muy visible de la ciudad, pero yo quería que fuera una grúa de 90 toneladas de peso, pero claro, ahí el metro pasa por abajo, hay infraestructuras, por lo tanto no puedes pasar una grúa tan grande a la ciudad y la variante que teníamos era hacer una grúa más pequeña. Pero cuando son ideas tan sencillas, a veces te hacen un link de cuestiones físicas muy potentes, ¿no? Como en este caso, que es la grúa levantándose a sí mismo, como la serpiente que se muerde la cola, o tratar de alzarte con los pelos, ¿no? Tú mismo. Y entonces, que está hablando con esta cuestión del poder, cómo cae en su propia trampa, cómo él mismo se autodestruye, ¿no? Y entonces la opción era, o la hacía a las afueras de Madrid y no la veía nadie, o las hacía en el centro, pero la pieza no iba a tener su mejor puesta en escena, pero iba a ser muy visible. Entonces, claro, aquí tú tienes siempre esta circunstancia de qué decidir y lógicamente mi decisión es que la pieza se vea bien. Da igual el espectador o no, sino es que ella funcione y que ella tenga su mejor sentido, ¿no? Y esto me llevó a que solo tuve un espectador, que fue mi galerista, fue Alex Noguera, y que además fue mi fotógrafo, de hecho. Y entonces fue el único espectador. Pero ya tuviste uno. Pero esto es muy interesante porque esto también me dio una medida de cómo entender el arte a veces fuera del circuito. Cómo a veces
no es lo que nos estamos entendiendo, no es esa carrera curricular ni esta carrera de instituciones de museo que a veces pasa al revés. Yo, por ejemplo, tengo una pieza que tú mencionabas ahorita que está en el Pompidou que se llama Avalancha, pero que es una pieza de 42 metros de largo. Sin embargo, los bomberos de la ciudad de París no permiten que se exhiba completa. Hay que cortar la pieza, ¿no? Entonces, ya imagínate cómo ¿Es la de las naranjas? Sí, es Avalancha, es Sí, todo de objetos que muy terminan pequeños redondos. que van pasando, van creciendo, y son 42 metros de largo. Y claro, no lo puedo exhibir completo en la colección del museo, ¿no? Sino hay que exhibirla cortada por una cuestión no sé, de la seguridad allí de París, ¿no? Y entonces a veces la institución no es la que mejor en forma pone el arte, a pesar que nos creemos eso a veces, ¿no? Sino al revés, que puede malformar esto, ¿no? Entonces es muy importante tener ese respeto a la obra y de ahí me hizo una mirada también diferente, no solo esta obra, sino otras también me ha llevado por ahí, pero una mirada diferente de entender el arte que a veces metido en la cueva está siendo más honesto contigo mismo que expuesto públicamente no es tu actuación más digna, ¿no? Y ahí, por supuesto, encajo con obras de Ana Mendieta, es un gran ejemplo de cómo se iba a esa cueva, literalmente como lo estamos diciendo ahora, a hacer su obra alejada del mainstream de Nueva York, ¿no? Y entonces yo creo que esto es interesante, cómo hay obras que también es casi como una asignatura, cada obra se vuelve una asignatura, cómo entender qué hacer. Y por eso sí te marcan muchísimo en tu carrera. Fíjate que es más como tú entender o valorar el arte que una obra que signifique un cambio Te de tu entiendo. trabajo. O sea, no es desde el punto de vista del mercado, del reconocimiento, sino desde el punto de vista de a dónde te lleva dentro de ti mismo y dentro de tu proceso de creación y de entender la realidad. Puramente. El mercado lo único reconocimiento que hace es darte tu comida, ¿no? Tus frijoles, ponértelo en la mesa, pero no es ninguna fuente de valoración. No quiere decir que no hayan colecciones muy serias y que sea muy estimulante cuando compran una obra, ¿no? Es como decir, bueno, alguien está dando un dinero, está dando un bien preciado también por esta obra. Esto es significativo, eso es un estímulo también del trabajo. Pero no quiere decir que eso sea una valoración de tu obra. A veces la valoración de tu obra es un amigo sentado tomándote un café y que te diga, cocho, tú sabes que me ayudó esto por esto, o esto ahora lo empiezo a entender después de un año, no sé qué. Eso a veces también es otra valoración, no es solo en ese aspecto material. Totalmente. Y no es que nos pongamos románticos ni poéticos, es que ciertamente puede ser al revés. Puede ser que de pronto se vendan obras que tú no las tienes en un nivel de importancia. O sea, que tú sientes que no están completamente terminadas o que no están completamente acabadas. Entonces no es una valoración directa con tus propios criterios. Pero ahora que dices otro tipo de valoración, ¿qué es lo que tú esperas que dar al mundo o al espectador que se enfrenta a tus obras? ¿Qué es lo que te gustaría, tu deseo? ¿Qué buscas? Yo no doy nada, yo soy hiper egoísta. Yo me doy a mí mismo. ¿Y qué te das a ti mismo? Si funciona para los demás es una felicidad enorme, pero trabajo para mí. ¿Qué es lo que buscas en tus obras para ti? Tú sabes que esto es como casi un misterio a lo mejor como de dolor o de sufrimiento, ¿no? Yo creo que la creación es algo que se vuelve necesario. Yo creo que cuando tomas agua no estás consciente que tienes sed. ¿Sabes? El cuerpo mismo te obliga a llegar al vaso, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Yo creo que esto es una escena de sufrimiento, de creatividad, donde tú estás todo el tiempo traduciendo lo que está pasando, tus experiencias las estás traduciendo, pero todo lo que se está relacionando contigo contiene información, y eso está entrando en ti, ¿no? Yo creo que es esa relación continua, social, con la naturaleza, contigo, con esas experiencias que tú las estás llevando. Entonces, no es tanto que tú le puedes dar a un espectador, sino cuán honesto puedes ser contigo mismo. Yo creo que al final tus preocupaciones cuando son... ¿Genuinas? Sí, exacto. Cuando tú las estás llevando de verdad coincide con todo el mundo, ¿no? O sea, yo cuando me levanto por la mañana a cepillarme los dientes, estoy mirándome al espejo y tengo más o menos las mismas preocupaciones que ustedes aquí en Madrid cuando se están cepillando los dientes o alguien en Japón en una montaña, ¿no? Yo creo que al final hay un sentido común que nos une y hay una época común que nos une y hay una manera de leer la realidad
y de cuestionarnos cosas que a veces necesitas que la apoyen. Es como un consejo de un amigo, ¿no? Que ya tú te sabes el consejo, pero necesitas escucharlo. Ya te lo dijo alguien, entonces ahora sí lo voy a llevar a cabo, ¿no? Pero ya tú lo sabías. Y entonces aquí es como la misma idea con el arte, ¿no? Que a veces necesitas ver eso que ya tú tenías claro en tu cabeza también, pero necesitas una reafirmación al final. Y entonces, claro, para nosotros como creadores es una forma de llevar algo a la materia, ¿no? Materializar ese gesto o esa intuición o esa idea que estaba pasando por el lado. Pero fíjate que al final las ideas están en las Sí. nubes, ¿no? Están ahí arriba y es solo tomarla, ¿no? Y Solo pertenece acceder a a ellas. todos. Pertenece a todos. A mí, por ejemplo, me gusta siempre decir que yo odio esa idea del estilo, ¿no? De que haya un estilo de trabajo, que la gente te reconozca, tu estilo, tu forma de hacer. No, no, odio eso. A mí me gusta que me reconozcan porque leíste mi nombre al lado y dices, mira, esa obra es de Wilfredo porque leí que dice Wilfredo. Si no, no me entero. Podría ser de Julito González, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es esa autonomía, esa personalidad de cada una de ellas y no la tuya. O sea, vuelve un poquito atrás lo que estaba diciendo, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que es un ejercicio de vida, es un ejercicio de Sí. vida más que una profesión. Y es una profesión que sufres mucho, no en el sentido de cómo vives o cómo te enfrentas a tu sentido social o estatus o a tu carrera, a tu currículum, esas cosas no, sino a ese placer del resultado y a ese estrés y a ese sufrimiento de la creación. ¿No? Esos dos Sí, aspectos sufrimiento de la creación. que son opuestos, fíjate, eso es un dolor inmenso para llegar a algo y después una felicidad gigante. ¿Por qué es un dolor? ¿Porque tienes que excavar en lugares que a veces no son cómodos? Claro, y además, fíjate, yo siempre pienso en la idea del bateador, ¿no? De béisbol, que tú puedes tener toda la técnica del mundo, pero entonces hay un momento que tú tienes que controlar esa técnica, tenerla clarísima, pero además ya intuir dónde va a caer la pelota, ¿no? Y entonces esa combinación de las dos cosas, de esa sofisticación técnica y esa intuición, tienen que salir a la par. O sea, es la intuición quien debe manejar por sutileza el intelecto. Entonces, imagínate cómo llevar eso, ese ser suficientemente ingenuo y dudoso en tu pensamiento y a la vez un cálculo matemático preciso de un ordenador, ¿no? Tener esos dos puntos al mismo tiempo. Imagínate qué situación, ¿no? Qué incomodidad y qué felicidad cuando hacen Hacen el el clic. punto, ¿no? Sí. Pero Sí, es sí. cierto, y hablaste ahorita de un concepto que al final también te voy a preguntar qué es para ti arte, pero yo siempre pienso que el verdadero arte, por lo menos lo que a mí me mueve, tiene que venir de ese lugar que tú estás diciendo, de un lugar de honestidad, de hacerlo por necesidad, de entender y comunicarte con el mundo que te rodea. Si lo haces en función del mercado, entonces es otra cosa. Pero el arte en sí mismo debe de nacer de esas vísceras, de esa intuición, con todos los aspectos que estás diciendo, pero desde adentro. Hay una diferencia muy grande entre arte y artesanía. El arte es el que se basa en el pensamiento y en la cultura, y la artesanía es la que está en función del mercado, de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que en el momento de que tu obra es complaciente, muere. En ese instante muere. Entonces, cosa que es muy difícil lograr. O sea, estamos hablando de una cuerda floja, donde estás ¿Cierto? caminando y todo el tiempo, y no hay malla de seguridad abajo. O sea, caes y caes. Entonces, es una contradicción a veces en el mundo del arte que el mercado exista. O sea, es un ¿Cierto? problema, realmente. Imagínate qué libertad si no existiera, ¿no? Pero también qué difícil, ¿no? Estamos en un encuentro porque el arte depende de un artista que es una persona. Pero qué bonito si no dependiera de esa persona el arte y pudiera estar solo, ¿no? Pero por eso es el ejercicio de liberarte del mercado, estando en el mercado, es lo complejo y eso es lo que yo creo que pasa muchas veces en alguna de tus obras que no es tan importante el contenedor, sino con el contenido, ¿no? Que es una obra cargada de mucho símbolo, es muy significante. Y eso, una vez más, pues como espectador, no falta la gente que te dice, lo hubiera podido hacer yo o de verdad pagaste por esto. O sea, ese tipo de comentarios y sobre todo además que muchas veces tenemos la prensa pues mal enfocada, en donde lo que le interesa más es saber el precio que saber
lo que realmente está transmutando o cambiando en una persona. ¿Eso a ti te afecta dentro de tus obras? Yo trato que no, yo creo que obviamente eso es un combate, ¿no? Y tú tienes que estar en una cultura de resistencia y especialmente hoy en día. Y no quiere decir estar en contra del mercado, quiere decir que el mercado tiene que estar en función de lo que tú estás haciendo, no tú en función del mercado. O sea, no es un juego de oposición, No. es simplemente un juego de respeto donde tienen que convivir de una manera armónica, pero no puede prevalecer una sobre la otra. Y entonces, en estas cuestiones de lo que me preguntabas, recuérdame. La parte que me estaba No, preguntando. te preguntaba si a ti te afecta que tu obra en muchas veces al descolocar causa comentarios polémicos o controversiales o, ¿sabes qué? ¿Te afecta? No, no me afecta, no me afecta. Al contrario, yo creo que me enriquece mucho. Porque a veces te da seguridad. O sea, yo creo que cuando tú dices, oye, eso lo podía haber hecho mi hijo, tú dices, wow, qué logro, qué capacidad Qué maravilla que pueda llegar a ese de momento. desprenderse de todos esos prejuicios y poder desaprender. ser puro, ¿no? O sea, eso es un halago realmente, Cierto. un gran halago, aunque se haga de manera peyorativa. Y yo aprendo mucho de la crítica. A mí la crítica me encanta leerla y entenderla porque siempre hay 1% de cosas que son muy importantes y que te cambian y que te ayudan. Yo creo que hay que estar muy abiertos. Fíjate que de la crítica positiva no estoy tan interesado, ¿no? Estoy más interesado en lo negativo porque siempre hay cositas que pueden ser realmente muy honestas y que te pueden ayudar. Entonces yo creo que se trata de uno aprender. Yo tenía un amigo que me decía, bueno, ¿por qué cuando hay un artista bueno y te está preguntando qué tú piensas de la obra, tú le dices, bueno, esto lo podrías mejorar de esta manera, esto está mal de esta manera, y cuando hay un artista que no te gusta, tú dices, está increíble. Y no se trata de un acto de hipocresía, se trata de un acto de saber quién es receptivo a la crítica y quién no es receptivo a la crítica, ¿no? Entonces tú sabes a veces la limitante de alguien y tú dices, bueno, a este no le voy a decir mi criterio porque no va a valer. Claro. Va a ser casi una situación defensiva y no va a aportar nada, al contrario. Entonces yo creo que hay maneras también de recibir la crítica y maneras de entender que a veces es una crítica negativa o una... Puede ser que estés en lo cierto, ¿no? Yo creo que no necesariamente la mayoría puede tener razón, incluso las personas especializadas. Hay veces que lo que te comentaba un amigo, un campesino, un albañil, alguien te puede dar un comentario que es mucho más punzante e inteligente que un crítico. Porque está desempolvado. Claro, y no hay prejuicio, no hay prejuicio. Claro. Y eso lo ves muchas veces en artistas que no tienen una formación académica, la libertad increíble con que hacen el trabajo, ¿no? Porque no tienen un soporte anterior y entran al mundo ahí desnudo y de pronto se construyen su espacio, ¿no? Yo creo que tiene de todo. Esto tiene de todo. Tiene un poco de ver lo que yo creo, lo que es importante, que uno tiene que hacer como ejercicio. Lo decía un poeta que no recuerdo, que era, dudo siempre de lo que hago, pero no siempre. Creo siempre en lo que hago, pero no siempre, ¿no? Yo creo que uno siempre tiene que estar en esa situación de duda y de creencia sobre lo que estás haciendo, de confianza y de distancia con él mismo, ¿no? Esa cuerda que te lleva y que te trae. Sí. Wilfred, muchos otros temas quiero tocar contigo, pero no quiero dejar de hablar de la Bienal y de lo que estás haciendo con el Teatro Imposible. Me gustaría que nos contaras. ¿Te refieres a la Bienal de Venecia este año que representas a Cuba? Que sé que tienes piedra visible y piedra iluminada y piedra sin iluminar. Piedra iluminada y piedra sin iluminar. Que básicamente entras a un teatro, no lo he visto, pero he oído que ves inmediatamente al entrar, ves a una piedra iluminada y tienes que acostumbrarte a la oscuridad para darte cuenta que hay otra piedra sin iluminar. Entonces, bueno, muchos discursos ahí. Esta es una pieza que hice en el 2012 y es una pieza que he mostrado de manera diferente, que de alguna manera hablaba de esa distancia, de pasar de un punto a otro, de ir de la A a la B. Y el tema de la Bienal iba de alguna manera de extranjeros por todas partes, del fenómeno migratorio. Entonces quería entender un poco el fenómeno migratorio, pero no solo entre fronteras, sino también entre elementos de un estado a otro. Y quería apostar por la puesta en escena como el detonante del contenido de una obra, ¿no? Entonces, poner una obra que estaba yo pensando en un momento determinado sobre este tema, sobre esta manera de ver un poco, de pasar de un lugar a otro,
volverla a ver hoy, revisar cómo se entiende un tema migratorio 10 años después, desde el punto de vista occidental, cómo lo entendemos, o cómo se ha modificado, casi se ha vuelto como un show, un espectáculo, un acto de hipocresía, que incluso no solo pasa con un tema como la emigración, pasa también con la institución arte, con los fenómenos de la Bienal, fenómenos del museo. Entonces quería que la puesta en escena transformara completamente el sentido de la obra. Por lo tanto, el teatro era fundamental y fue localizar un teatro en Venecia y crear una obra de teatro, poner una puesta en escena que no se moviera, totalmente congelada. Era una escultura pura, pero que esa escultura tenía una actuación y tenía un diálogo con ella misma. Hay un tiempo, hay una historia que sucede sin que suceda nada. Y entonces recorres un poco el espacio y vas adaptando el ojo a la vista. Hay un contraste muy fuerte cuando entras, la piedra completamente iluminada con esta luz, y después vas descubriendo a medida que se va adaptando tu ojo la piedra oscura, ¿no? Entonces son dos elementos, dos piedras muy naturales, muy normales, muy comunes, que en un estado físico, o sea, es el elemento como más básico, duro, ¿no? Y después en esta contraposición con la luz artificial, que es completamente intangible, que la pasas de lado a lado, ¿no? Entonces quería como hacer un llamado de atención, como esa historia que se activara. Y me parecía importante la idea de rescatar una obra, pero cambiando su sentido. No importa el momento que lo hice y de la manera que pensaba sobre ese tema yo mismo o que se pensaba alrededor, sino verlo hoy, cómo se ha transformado y un poco entrar en ese enfoque que daba la Bienal de Venecia de alguna manera, ¿no? Muy ad hoc. Ahora, también leí en alguna de tus entrevistas, tú hablas de que todo el arte es político. ¿Es cierto? Mira, de alguna manera sí, yo creo que vivimos una era política. Cuando estábamos viviendo una era eh, religiosa, el arte era religioso. O sea, somos nosotros. Y de alguna manera yo me debo a una situación política, nos debemos todos hoy en día y actuamos de esa forma. Entonces es lógico que el arte tenga una visión o una traducción política absoluta. No hay forma de escaparse de eso. Incluso obras que sean puramente formales tienen un concepto Porque muy pertenecen político. a su tiempo. A su tiempo, exacto. Es una época que estamos viviendo. Una época que está hablando mucho de la información, del poder, de la política, de la economía. O sea, hay situaciones muy claras que es nuestro ciclo vicioso ahora, ¿no? Wilfred, obras tuyas imposibles que no hayas podido hacer. Sé que tienes una patata que quieres hacer volar. Sí, ese es un buen ejemplo. Esa es una pieza que se llama El Señor Papa Caliente. Y es una papa caliente que tiene que flotar a la altura de la vista. Y no tiene precedentes físicos. Se ha hecho un montón de investigaciones. Se puede hacer flotar, pero a unos 10 centímetros, 15 centímetros, pero no a una altura de la vista, ¿no? Entonces son ideas que se van guardando, que van quedando ahí hasta que haya unos precedentes físicos que se pueda hacer. Y claro, para mí es muy importante hacerlo realmente. O sea, que hay piezas que esperan por su momento. O sea, hay piezas que llevan un tiempo de ejecución bastante larga, otras que son muy fáciles de ejecutar. O sea, todas tienen situaciones diferentes y hay estas piezas que les falta la cosa científica de cómo lograrla, ¿no? Que llegaremos, como la carretera infinita que te lleva muchísimos años y estás en ello. Sí, esta es una pieza que está en proceso. Llevo 8 años de trabajo. Realmente llevo 3 años de ejecución y 5 años que fue todo el sistema de permiso, de todos los avales de medio ambiente, de todo, de la provincia, de la zona. Y es una pieza que estoy haciendo todavía y que disfruto mucho a la vez, porque me saca un poquito de mi zona de confort también del arte, ¿no? Y me lleva allí a estar trabajando directamente con los constructores, con los ingenieros, con los especialistas, con los campesinos de la zona también. Y ha sido una vuelta también a mi pueblo donde nací. O sea, una pieza que estoy construyendo a 5 kilómetros donde nací. Y creo que tenía esa deuda conmigo mismo de hacer una obra allí, en un lugar donde no está hecho para leer arte. Y también va de un poco de esta experiencia del arte, ¿no? De que estás viajando continuamente, te estás moviendo de un punto a otro, pero siempre estás regresando a tu punto de partida, ¿no? Que es totalmente tu caso, porque has vivido en muchos lugares en el mundo y sin embargo eliges estar en Cuba y ahí es donde está tu hogar y donde creas, ¿no? Sí, es interesante, es una vuelta al inicio. Tu raíz. Yo creo que uno tiene que estar muy alerta de las necesidades de cada momento y hay veces que
eres más creativo en un espacio de movilidad. A mí me gusta la idea de que el estudio del artista sea un coche de 4x4, ¿no? Que te metes en el fango, te metes en una montaña, estás en la pradera, lo que sea. Tienes que adaptarte a esas circunstancias que tienes. Pero también me gusta la idea del cuadrado cerrado, ¿no? A mí me gusta mucho lograr la creación a través del aburrimiento. O sea, estar ahí con la pared en blanco, con el papel en blanco, como el escritor que empieza a viajar por todas partes sin moverse de la silla, ¿no? Yo creo que tiene que tener esa doble sensación de esa capacidad de trabajar en un estudio, tener una cierta disciplina como lo estoy viviendo ahora, y creo que fue una necesidad después de tanto tiempo dando tumbo que al final el estudio se vuelve el asiento del avión, ¿no? Y también esto es otra manera de verlo. O sea, también es otra manera de crear, casi que traer la musa que venga a ti, no solo dejarla que llegue de una manera espontánea, sino obligar un horario de trabajo y es divertido. Me parece divertidísimo crear esa disciplina en el estudio donde todos los días tienes que hacer casi un ejercicio de monotonía. Uh-huh. Y nada me parece más divertido en este momento que la monotonía. Me parece bien, increíble. Me encanta. Una frase esa para anotar. Qué bien. Pues yo quisiera terminar nada más con esta cita que iba a leer hace rato y se me olvidó, de Gerardo Mosquera, que estábamos hablando justamente de él. Agudo, mordaz y simultáneamente cálido y comprensivo, Wilfredo Prieto se especializa en resumir las cuestiones más intrincadas mediante un golpe iluminador. Y para mí es totalmente cierto. Tus obras son un golpe iluminador y a mí me han abierto muchas puertas a pensar y aprender, como decíamos, el día a día y la realidad de otra forma. Entonces, te agradezco mucho, Wilfred. Gracias por esta conversación. Me hace falta más. No sé si hay algo que no te haya preguntado, quieras decir, artistas que te estén escuchando, que quieran empezar, coleccionistas, etc. No, súper bien. Muchísimas gracias a ti, que es increíble este ratico de conversación, ¿no? Tocaba. Sí, y yo te iba a preguntar cuándo abrirías esa maravillosa botella de tequila, si hubiera un momento para festejar, ¿cuándo? Oye, qué buena idea. Yo por mí ya Hoy, ¿no? estamos arrancando. Órale, corte, vámonos. Gracias.